versículo 1, yo quiero hablar el tema de la hora de las orejas sangrantes. Vamos a ver de qué se trata todo esto. En Éxodo, el capítulo 21, versículo 1, dice la palabra de Dios: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. De aquí, de este versículo 6, es donde sacamos el título para nuestro mensaje: la hora de las orejas sangrantes. Esta historia nos enseña sobre un hombre esclavo. Un esclavo que trabajó para su amo durante 6 años. Y al séptimo año él tenía la oportunidad de ser un hombre libre, irse y hacer su vida. Pero si durante esos 6 años él notó que su amo era bueno con él, entonces él iba de modo voluntario, subraye esa palabra, de modo voluntario, y le decía a su amo: Señor, tú fuiste bueno conmigo, yo quiero ser tu siervo para siempre. Entonces el procedimiento era que el amo le llevaba ante los ancianos, los jueces, y lo ponían al esclavo parado delante de una puerta. Y el amo tomaba una lesna, un objeto punzante, seguramente puesto al fuego, al rojo vivo, y le hacía un agujero en la oreja al esclavo, y ese agujero era la señal de que ese esclavo tenía un amo que era bueno y que él le iba a servir para siempre. Y nosotros vamos a usar esta historia en esta mañana para revisar nuestra vida delante del Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo es nuestro amo y Él ha sido bueno con nosotros, sería bueno que del mismo modo nosotros seamos sus siervos para siempre. Ese agujero que producía la lesna era lo que hacía sangrar la oreja. Y esa sangre y ese agujero era el testimonio que esa persona tenía un amo que fue bueno con él. Y esta es nuestra hora. En un sentido figurado, no tenemos que andar perforándonos la oreja, pero en un sentido figurado nuestra oreja tiene que sangrar y tener ese orificio que indique de que nuestro Señor Jesucristo fue bueno con nosotros, por lo tanto, le vamos a servir por siempre. Porque ese agujero en la oreja y esa sangre en la oreja era la prueba y era el testimonio de que le unía, esa persona estaba unida a su amo, y era el testimonio delante de los hombres, delante de la sociedad, que esa persona con su oreja sangrante y su oreja horadada tenía un amo, tenía un Señor que es bueno. Esa marca en la oreja, hermanos, es el testimonio de que yo tengo un buen amo. La Biblia dice así en Efesios 1:13, que habiendo creído en el evangelio de nuestra salvación, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la marca en nuestra vida. Ese sello es la marca de que pertenecemos a la familia de Dios, de que fuimos redimidos, salvos por el Señor Jesucristo. Y esa marca, que es el Espíritu Santo en mi vida,
tiene que ser visible, porque cada vez que muestro la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, estoy dando el testimonio de que mi Salvador, mi amo, es bueno conmigo. Por lo tanto, hermanos, cuando el esclavo tenía esa marca que pertenecía a su amo, él tenía que renunciar a todo su proyecto de vida, a todas sus aspiraciones en la vida, y tenía que dedicarse de ahora al más a vivir para su amo. Cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros morimos a la vieja vida. Nosotros cuando dimos el paso del bautismo y nos sumergieron en las aguas del bautismo, el testimonio que estábamos dando era que sepultábamos el viejo hombre y salíamos animados a vivir una vida nueva con Cristo. Y hermanos, este esclavo renunciaba a todo su proyecto de vida y ahora él iba a vivir para su Señor. En el año 2012, hubo un periodista en el Uruguay que me buscó por varios años y en ese año me encontró. Periodista muy conocido, y él quería hacerme un reportaje. Y él vino ahí a la iglesia donde yo vivía y cuando era un niño de 7 años me congregaba ahí. Y él vino ahí a la iglesia para hacerme el reportaje. Ese se puede leer ahí en la internet. Y en esa nota, en la conversación que tuvimos, él le puso un título en el diario y por ese título se encuentra la nota en la internet. Ese título decía: maté mi sueño de escapar de la pobreza. Nacimos en una familia muy humilde, muy pobre, donde ni siquiera comíamos todos los días. Y el fútbol para mí era la oportunidad de escapar de la pobreza. Y esas eran las metas que yo tenía en mi vida: poder llegar a ser famoso y escapar de la pobreza. Pero cuando Cristo entró en mi vida como el Salvador, yo tuve que renunciar a todo ese proyecto que tenía. Y en otras palabras, como mi Señor, mi amo, es bueno conmigo, yo decidí vivir para Él. Y eso comenzó allá en el año 1979, del siglo pasado. Y ya van un poquito más de 40 años que renuncié a mi proyecto de vida porque mi Salvador, mi amo, fue bueno conmigo y desde entonces vivo para Él. Lo que hemos leído aquí en el libro de Éxodo es lo que yo experimento en mi vida. Yo tuve que llevar esa marca de Cristo en mi cuerpo, en mi vida. Mi oreja sangró como testimonio de que mi Salvador, mi Señor, fue bueno conmigo. Esa oreja perforada y sangrante es una figura que muestra que yo sacrifico mi carne, crucifico mi carne para empezar a vivir para Cristo. Ahora, esa marca que tenemos que exhibir todos nosotros, los salvos, esa marca en nuestra vida que tenemos que exhibir, ese distintivo no es algo que a mí me causa dolor, sino que ese distintivo, la marca de Cristo en mi vida, eso es lo que evidencia el enorme placer que yo tengo de servirle, porque mi Señor, mi Salvador, fue bueno conmigo. Mi pregunta ahora es, todos los que estamos aquí en este medio extraño de comunicación, ¿tiene usted ese gozo? ¿Siente usted ese placer? ¿De verdad alguna vez sangró su oreja como evidencia de que su amo es bueno con usted? ¿Hay en usted esa marca, ese testimonio que indica que Jesucristo ha sido bueno con usted? Porque déjeme decirle algo, hermanos y hermanas. El servir a Cristo no es una opción. El servir a Cristo debe ser nuestra misión. Servir a Cristo debe ser nuestra misión. La Biblia por lo menos usa 2 palabras para hablar de un siervo. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en el idioma griego, se utiliza la palabra doulos. La palabra doulos significa siervo, pero la palabra doulos también significa esclavo. Así se traduce, como esclavo. Y de eso estamos hablando en esta mañana. De los esclavos del Antiguo Testamento que fueron libres y tenían una marca en su oreja de que su Señor, su amo, fue bueno.
Y nosotros como siervos de Cristo tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos una marca en nuestra vida que tenemos que exhibirla, mostrarla, para dar testimonio a este mundo de que nuestro Salvador fue bueno con nosotros. El poder mostrar una marca de cristiano. Eso es, hermano, la forma de mostrar el cristianismo en su modo más puro. Pero hay creyentes que no tienen ese distintivo. Tienen una manera tan mundana de vivir. Tienen una manera mundana de hablar. Tienen una manera mundana de vestirse. Tienen una manera mundana de conducirse en la vida. Y usted casi que no puede detectar la marca que los identifica con Cristo. La palabra doulos o la palabra siervo o esclavo es el mismo término. Esa palabra habla de alguien desposeído de encantos. Es decir, que un esclavo no es una persona que tiene poder y que tiene fama. Y ahora tengo que decir algo entre paréntesis. Hoy en día tenemos tantos predicadores y cantantes que son tan famosos y tienen tanto poder. Eso no refleja la figura de un esclavo. Un esclavo era una persona sin encanto, era una persona sin poder. El esclavo era algo que vivía para servir a su Señor. Y si ustedes y yo queremos entrar en esa categoría de esclavos o siervos de Cristo, vamos a tener que aprender a vivir solamente para nuestro Señor. Renuncio a mis proyectos para vivir para Cristo. Es esto lo que el apóstol Pablo les dijo a los filipenses en el capítulo 1, verso 21, y ustedes lo recuerdan. Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La razón por la cual él estaba aquí en esta tierra era la de vivir para Cristo, que todos nosotros podamos llegar a esa conclusión en nuestra vida, que la razón por la cual estamos aquí es para vivir para Cristo. Si no lo logramos, hemos fracasado como hijos de Dios. Vivir para Cristo, la palabra doulos, pero saben que cuando se habla de la palabra Señor, la Biblia habla de diferentes términos en el idioma griego. Uno de los términos que usa es la palabra kurios. Algunos quizás van a leer en algún lado como la palabra kirio. Es el mismo término. Kirio o kurios es lo mismo. Y el Señor Jesucristo era un nombre que se usaba en el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo para hablar acerca del señorío de Dios o del señorío de Cristo. Eso es una doctrina bien profunda que necesitamos aprender. El señorío de Cristo. La palabra kurios o kyrios significa amo, significa dueño, significa maestro. Y todo eso es el Señor Jesucristo de nosotros. Es nuestro amo, es nuestro Señor y también es nuestro Maestro. Y por supuesto que el primer paso de acercamiento, Él es nuestro Salvador. Así que, hermanos, cuando la Biblia usa la palabra kyrios o la palabra kurios, habla en un sentido de posesión. Entienda ese término, en un sentido de posesión, significa que somos nosotros, hermanos, del Señor. Somos de Dios, somos su posesión. Y ese es el significado, pero también el idioma griego en el Nuevo Testamento, para referirse a la palabra Señor, usa la palabra griega déspotes. De esa palabra tomamos nosotros para la lengua castellana la palabra déspota. Un déspota es alguien que hace lo que se le antoja, que hace lo que quiere. Años atrás, cuando había gobiernos militares en Latinoamérica, ellos hacían lo que querían porque estaban en el poder. Y eran tiranos, dictadores o déspotas. Un déspota es alguien que es un maestro, y es alguien que tiene derecho de mandar. Y cuando el Nuevo Testamento habla sobre el señorío de Cristo, usa la palabra kurios o la palabra déspote, refiriéndose a alguien que tiene derecho de mandar. Y es eso lo que le pertenece a nuestro Señor. Él tiene todo el derecho de mandar sobre nuestra vida, controlar nuestra vida, gobernar nuestra vida.
El Señor tiene que ser un dueño con dominio absoluto sobre nosotros. Eso quiere decir de que ustedes y yo no podemos hacer lo que se nos antoja o lo que se nos viene en gana. Tenemos que hacer lo que Él dice, nuestro Señor. Curios, déspotes. Y Él ha sido bueno con nosotros. Y Él es el que gobierna nuestra vida. Ahora le voy a llevar un momento al Evangelio de Lucas, al capítulo 6. Allí les voy a llevar por un momento al Evangelio de Lucas, el capítulo 6. Y una vez que llegue allí, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 46. Lucas 6, verso 46. Si a alguien le cuesta ahí encontrar, solamente me da atención y yo le voy a leer para usted. Dice así, Lucas 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está el Señor Jesús haciendo esta pregunta. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y eso choca con nuestro estilo de vida, porque muchas veces nosotros no salimos con la nuestra. Hacemos lo que queremos hacer nuestra propia voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Por eso una y otra vez chocamos la cabeza contra la pared. Una y otra vez mordemos el polvo de la derrota, porque lo tenemos a Él como Señor. Sin embargo, hacemos lo que nosotros queremos. No hacemos su voluntad. Esta palabra doulos que hablábamos, la palabra siervo o la palabra esclavo, yo sé que para muchos eso resulta como un término chocante, hasta ofensivo, porque vivimos en un mundo donde nadie quiere ser siervo. Aún usted en la misma iglesia habrá oído alguna vez decir a alguien: aquí tenemos muchos caciques pero pocos indios, porque todos quieren manejar, todos quieren tener la sartén por el mango. Hoy nadie quiere ser siervo, pero hay algo que necesitamos aprender, que aunque esto pueda sonar como un término chocante o negativo, el ser siervo es la única posibilidad que nos puede conducir a la altura. Si nosotros no logramos calificar como siervo, nunca vamos a estar en la altura, nunca vamos a estar en el podio de los vencedores. Si nosotros en esta vida no logramos ser un siervo de Dios, siempre vamos a andar volando bajo, como los loros, y causando ruidos molestos. Pero el que aprende a andar como siervo de Cristo, ese puede conocer la altura y puede disfrutar de las mieles del podio de los vencedores. Hay muchos cristianos derrotados en nuestro tiempo, en nuestra generación, y es porque se resisten a ser siervos. No quieren reconocer que su amo, su Salvador, ha sido bueno. Cristo fue bueno con nosotros. Deberíamos mostrar en nuestra vida esa marca de que le pertenecemos a Él. Por eso, mis hermanos, esta es la hora de las orejas sangrantes. Quizás algunos de los que están acompañándonos hoy nunca tomó en serio este camino del servicio. Nunca tomó muy en serio este asunto de la santidad y de la fidelidad y de la obediencia al Señor. Quizás solamente vivió un cristianismo liviano, pero esta es la hora de la oreja sangrante. Es la hora donde esa oreja va a dar la evidencia de que tenemos un Salvador, un amo que es bueno, y por eso nosotros le servimos voluntariamente y por siempre. Bueno, todo eso ha sido la introducción de nuestro mensaje. Ahora vamos a entrar al tema. Pero nuestro tema va a ser más corto que la introducción. No se preocupe que vamos a terminar hoy nuestra reunión. Pero hay tres cosas que quiero decirles, mis hermanos, en esta mañana. Porque hay algunos que están escuchando eso y dicen: no, yo ya me entusiasmé, yo quiero ser un seguidor de Cristo, yo quiero ser un siervo fiel, yo quiero consagrarme, dedicarme, pero espere un momento con tanto entusiasmo. Como dicen los mexicanos, espéreme tantito, porque hay tres cosas que quiero revisar con usted en la Biblia antes de que diga: Señor, perfora mi oreja, que sangre, porque esa va a ser la muestra que te voy a servir por siempre.
En primer lugar, para servir al Señor, tiene que saber que va a sentir dolor. Toda persona que quiera servir fielmente al Señor va a padecer dolor. Déjeme que la Biblia lo explique mucho mejor que yo. Si me acompaña, por favor, a Primera de Corintios, el capítulo 4. Y allí el apóstol Pablo nos va a hablar acerca del dolor del servicio. Y si yo quiero servir al Señor y ser el dueño de una oreja sangrante, primero tengo que saber que el servicio a Dios me va a causar algún dolor. Mire cómo lo explicó el apóstol Pablo. Primera de Corintios, el capítulo 4, versículo 9. Primera de Corintios 4 y el versículo 9. Dice Pablo, pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Dos o tres cosas voy a decir de este pasaje. Pero si le llama la atención y quiere estudiarlo en profundidad, le recomiendo que busque ahí en la internet, en YouTube, un mensaje mío que se llama Imitando a los despreciados. En ese mensaje, Imitando a los despreciados, explico en profundidad todo este pasaje, del cual le diré dos o tres cosas. Dice Pablo en el versículo 9, dice que los apóstoles, los siervos, porque esa es la palabra apóstol, es la palabra mensajero, la palabra siervo. Dice que eran como los sentenciados a muerte. Y después aquí él está mencionando en este lugar la palabra espectáculo. La palabra espectáculo en el idioma griego es la palabra teatrón, de donde nosotros tomamos para nuestra lengua la palabra teatro. Y aquí específicamente Pablo se refería al Coliseo romano, donde él explica ahí en el versículo 9 todo esto. Los apóstoles eran los sentenciados a muerte, porque lo que sucedía allí, el César convocaba, hermanos, y venían los generales que habían conquistado territorios o habían ganado batallas, y allí desfilaban en ese Coliseo con los gritos fervorosos de la gente y los aplausos de la gente. Y después de esos generales pasaban ahí los soldados, y después de los soldados pasaban los prisioneros, los que ellos habían tomado como prisioneros en las batallas. Y después pasaban los gladiadores. Y después de todo eso, dice Pablo, por último veníamos nosotros, los cristianos, como sentenciados a muerte. Es decir, que los que cerraban las filas eran los hijos de Dios, eran los que no iban a salir vivos de la arena en aquel día, porque iban a ser atravesados por la espada, iban a ser devorados por los leones o por los perros rabiosos, pero esa gente estaba allí en la arena para pagar un precio, porque su Salvador, su Señor, fue bueno con ellos. Y esa gente moría allí en la arena, con su oreja sangrante, que era la evidencia que su Salvador, su Señor, fue bueno con ellos. Había algo que impactaba a los romanos, y era por qué nuestros hermanos en la fe, cuando les soltaban los leones o los perros rabiosos, por qué ellos morían cantando. Nadie podía entender eso. ¿Cómo si estaban ahí para ser devorados por las fieras y ellos estaban cantándole al Señor? Porque ellos estaban manifestando el gozo de la misión cumplida. Pablo dice, ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres ver tu oreja sangrar? ¿Quieres demostrar que tu amo es bueno? Piensa en esto, vas a padecer dolor en esa decisión.
Hay un precio para pagar. Y entonces quiero llevarles ahí que estos seguidores pueden pasar hambre y pueden pasar sed y frío y desnudez. Y como dice ahí, no tiene morada fija. ¿A dónde entran todos esos predicadores con sus mansiones lujosas y sus autos últimos modelos y sus gruesas cuentas bancarias? ¿Qué tienen que ver esos predicadores de nuestro tiempo con estos verdaderos siervos? Ese es para pensar. Pero Pablo dice, aquellos que servimos al Señor de verdad, que le reconocimos como el Salvador y le tuvimos como el amo de nuestra vida, dice, hemos venido a ser como la escoria de este mundo. Algunos de los que están aquí quizás alguna vez hizo alguna soldadura eléctrica ahí, con sus electrodos. Y después que se hace esa soldadura, el que hace el trabajo toma un martillo y golpea, y los restos que caen de esa soldadura, eso le llaman la escoria. Pero aquí en la Biblia la palabra escoria se refiere a otra cosa. La palabra escoria se refiere cuando tomaban las lentejas, los porotos o los garbanzos, las arvejas, y ponían eso en una zaranda que era sacudida. Todo el polvo que caía, eso era lo que se llamaba escoria. Y ese polvo tenía dos destinos. Uno de ellos era el fuego. Y el otro destino de esa escoria era que fuera devorada por los cerdos. Y Pablo dice, yo voy a servir a mi Señor porque Él fue bueno. Pero yo soy consciente que el mundo me trata como la escoria. Me van a comer los cerdos o me va a quemar el fuego, pero yo igual voy a servir a mi Señor porque Él fue bueno conmigo. Yo espero que usted y yo podamos estar comprendiendo bien en esta mañana este mensaje. Y si tenemos un Cristo que fue bueno con nosotros, no importa cuál va a ser nuestro final. Hay que seguir adelante llevando en nuestros cuerpos la marca de Cristo, porque nuestro Salvador, porque nuestro amo fue bueno con nosotros. Ahora, hermanos, yo les animo a que no seamos egoístas. Les animo a que no seamos mezquinos, porque esta es la hora de las orejas sangrantes. En otras palabras, es la hora de que este mundo vea hombres y mujeres que consagren su vida y que demuestren a este mundo que nuestro Señor fue bueno. Solamente para citar, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:14, no se moleste ahí en buscar, yo solo se lo voy a recordar. Él dice allí que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe significa que el amor de Cristo nos impulsa, nos lleva, nos empuja hacia adelante. Y en cualquier adversidad de mi vida, el amor de Cristo, el recordar el amor que Él sintió y mostró por mí, eso me empuja, me impulsa, me lleva adelante a pesar de grandes adversidades en la vida. Pero Pablo dice ahí en 2 de Corintios 5 y el verso 15, dice que Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que Cristo murió por todos. Y aquellos que viven, en este caso nosotros, dice la Biblia, no viva para sí, sino que viva para aquel que murió y resucitó. Hace como 20 años atrás, usando ese texto, yo prediqué un mensaje que se llamaba la cruz partida. Y la cruz partida es porque la cruz tiene dos caras. Tiene una cara que es la que a todos nosotros nos conviene, que es la cara donde pusieron a nuestro Señor y Él murió por nosotros. Y todos nosotros estamos contentos con esa cara de la cruz, porque Cristo allí nos salvó. Pero del otro lado, la otra parte de la cara, es que yo tengo que servirle a Él. Entonces, en el cristianismo de nuestros días, se lo ve a Cristo como el Salvador, pero no se lo ve a Cristo como el Señor. Todos nos aferramos de esa parte de la cruz que nos conviene, la parte de la salvación. Pero la mayoría del cristianismo de hoy desprecia la cara del servicio.
la otra parte de la cruz que nos invita a seguirle al Señor, porque Él fue bueno con nosotros. Yo no quiero tener una cruz partida para mi vida, yo quiero tener la cruz entera. La cruz que me muestra a Cristo muriendo por mis pecados. Y quiero también la parte de la cruz que me ayuda a seguirle y a servirle a Él con fidelidad. Yo quiero la cruz completa. Ahora les diré algo. El diablo le va a susurrar algo al oído. No seas tan fanático. No seas tan dedicado. No te tomes tan en serio, tan a la tremenda este asunto del cristianismo. El diablo siempre va a venir a susurrarle al oído, mira, yo tengo una cruz más pequeña. Yo tengo una cruz más liviana. ¿Para qué sufrir el cristianismo? Puedes vivir un cristianismo superficial. No te compres problemas. Yo le digo aquí en esta mañana, no escuche ninguna propuesta del diablo. Tome la cruz de Cristo y tómela enteramente. Tómela enteramente con todo su peso y con todo su dolor. Tome esa verdadera cruz y llévela cada día para demostrar que su Salvador, su Señor, es bueno con usted. Tiene un amo que es bueno. En primer lugar, antes que la oreja sangre, tenemos que entender que el servicio trae dolor. Pero en segundo lugar, debemos comprender que el servicio también es cansancio. El servicio produce cansancio. Déjeme mostrarle esto allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Si puede ir por un momento allí al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Y vea cómo dice la Biblia en el versículo 30 y 31. Marcos 6, verso 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La mayoría de los que estamos aquí somos bautistas, eso es grave que un bautista no coma. Pero había mucho trabajo y aún no había tiempo ni para comer. Había que atender a las almas, había que atender las necesidades de la gente, había grandes necesidades espirituales, había allí poblaciones que se manejaban como ovejas perdidas que no tenían pastor, había gente que caminaba dando grandes pasos firmes hacia el infierno, había trabajo para los discípulos como hoy hay trabajo para usted y para mí. Lo que estudiamos el domingo pasado, no tenemos derecho a encerrar, encapsular el Evangelio en nuestra vida. Hay que compartirlo, hay que comunicarlo a viva voz, con entusiasmo, con alegría. Hay que gritarle a este mundo que solo Cristo salva. Hay mucho trabajo. Que este virus no nos llame a silencio. Que la pandemia no ponga un cierre en nuestra boca. Hay que hablar de Cristo, hay que hablar de Cristo, hay que llevar adelante el mensaje y hay veces, mis hermanos, que no va a haber tiempo para comer. Muchas veces en nuestra vida hemos estado madrugadas enteras, muchas veces hemos estado días sin poder comer, sin poder dormir, pero predicando la palabra de Dios, compartiendo. Y esta experiencia la hemos vivido por mucho tiempo. Y aún con todas las enormes limitaciones que yo tengo en mi salud, me las ingenio para predicar. En la radio, por este medio, por el WhatsApp, escribiendo artículos. Trato de estar llegando a la gente porque esa es la misión que Cristo nos confió, la de anunciar el Evangelio a toda criatura. Y a veces hay algunos que me recomiendan, dicen, pero ¿por qué ya no descansa un poco? Ya la salud no es la misma. Pero hay algo que yo sé y quiero compartirles a ustedes. Que el día que yo deje de sangrar, ese día voy a dejar de servir. El día que deje de sangrar, ese día voy a dejar de servir. Porque el ministerio es esto, la palabra ministerio es todo aquello que yo hago por la gente. Y
Y lo que nosotros necesitamos hacer por la gente es construir un puente que conduzca al pecador al Cristo Salvador. Ese es nuestro trabajo. Y si usted no quiere transpirar, si usted no quiere sangrar, el día que deje de sangrar en el ministerio, ese día dejará de servir a Dios. Hace ya casi 10 años atrás, estábamos en una conferencia en la ciudad de Asunción, en el Paraguay. Yo me acuerdo que en esa conferencia estaba predicando 3 días y en uno de los mensajes yo dije esta frase. Yo dije esto en uno de los mensajes. Si Dios no te lastima grandemente, no te podrá usar grandemente. Si Dios no te lastima grandemente, no te podrá usar grandemente. Eso fue en el año 2011. Un mes y medio después, vino los problemas de mi salud que hasta hoy los estoy padeciendo. Pero Dios me ha seguido usando, malherido y todo. He podido guiar almas para Cristo, pero de esto yo estoy seguro, que si Dios no te lastima grandemente, nunca te va a usar grandemente. De lo que estoy queriendo decirles, mis hermanos, que la vida cristiana no es un asunto light, no es un asunto de liviandad, no es un asunto de superficialidad. La vida cristiana es un compromiso profundo con Cristo y es el estar dispuesto a padecer en el servicio, es estar dispuesto a soportar cansancio en el servicio, agotamiento en el servicio, porque mi Salvador y mi Señor fue bueno conmigo. No puedo decepcionar a aquel que me tomó por soldado. Tercer y último punto. Primero, hemos estado hablando del dolor del servicio. Ahora hemos hablado del cansancio del servicio. Y por último, yo quiero hablarles sobre las cicatrices del servicio. Las cicatrices del servicio. Mire, hermano, si puede buscar ahí en su Biblia ya para la parte final, Gálatas el capítulo 6. Gálatas el capítulo 6 y versículo 14 y 17. Gálatas el capítulo 6 y los versículos 14 y 17. Dice allí Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De este texto salió ese maravilloso himno que cantamos en el Monte Calvario, ¿no? ¿Recuerdan? En el Monte Calvario, que en su coro dice, gloriaréme solo en la cruz y en sus triunfos mi gozo será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice Pablo acá en el verso 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Y ahora el verso 17. Dice Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y ese pasaje es todo un desafío. No es la única vez que Pablo dice eso. En 2 Corintios 4, versos 9 y 10, dice que por todas partes ellos llevaban en su cuerpo la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, que ellos tenían en su estilo de vida evidencia suficiente para demostrar que eran cristianos. En su estilo de vida tenían marca suficiente para demostrar que su Salvador, que su amo, fue bueno con ellos. Dice Pablo, nadie me cause molestia. Aquí está la evidencia que yo soy un siervo, un esclavo de Cristo. Las marcas que llevo. Las mismas marcas de aquel esclavo del Antiguo Testamento, la marca en la oreja, la sangre en la oreja de aquel esclavo del Antiguo Testamento, era la evidencia que tenía un amo que era bueno. Las marcas que Pablo está mostrando aquí también son la evidencia que tiene un Salvador y un amo, un Señor, que ha sido bueno con él. Y ahora esta es nuestra oportunidad. Esta es la hora de las orejas sangrantes. Es la hora de que nosotros podamos demostrar a través de nuestro testimonio y de nuestro estilo de vida, de que las marcas de Cristo están en nosotros y las mostramos, no las escondemos.
porque el Salvador, porque nuestro amo, nuestro Señor fue bueno con nosotros. Por eso que si usted reconoce que Cristo ha sido bueno en su vida, hay que salir a hablar y hay que salir a dar testimonio. Hay algunos aquí en nuestra congregación que me han oído un par de veces, sobre todo un día de campo, en el mes de diciembre del año 2018. Yo estuve hablando sobre la palabra redención. Pablo le había escrito a los romanos y él les dijo en el capítulo 3 y el versículo 23, dice que habiendo sido justificados, dijo él, gratuitamente, decía él, ¿no? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso lo iba a repetir en Efesios 1:7, Colosenses 1:7, 1:14. Lo iba muchas veces a hablar de esa redención en Cristo. Y nosotros explicamos a los oyentes allí que el Nuevo Testamento utiliza tres palabras, tres términos griegos para redención. El primer término, ya muchos se van a acordar, era la palabra agorazo. Es lo que Pablo usa acá en Romanos 3:24, ¿no? La palabra redención es la palabra agorazo. Esa palabra griega significa que Cristo entró en el mercado del pecado y nos rescató. Y de ese hecho ninguno de nosotros debe olvidarse, que Cristo entró en lo más inmundo del pecado y de allí rescató nuestra vida. Porque ninguno de nosotros era ninguna joyita. Todos nosotros estábamos afectados y contaminados por un pecado inmundo. Y el Señor entró en el mercado y nos compró. La segunda palabra para redención era la palabra exagorazo. Primero agorazo, segundo exagorazo. Esa palabra significa que nos sacó del mercado para que nunca más volvamos a él. Aquellos que manejan la posibilidad que la salvación se puede perder o eso, no saben lo que hablan. La palabra redención es la palabra exagorazo. Cristo nos compró, nos sacó del pecado y nunca más vamos a volver a ese mercado que está manejado por el diablo. Y la tercera palabra para redención que usa el idioma griego es la palabra lutró. Y en esa palabra me quiero detener para terminar este mensaje. Cristo entró al mercado del pecado, nos compró. Cristo nos sacó del mercado del pecado para que nunca más volvamos a él. Y ahora él usa también la palabra lutró. Y esa palabra significa que él nos hizo libre. La palabra lutró nos habla a nosotros o nos transmite esa idea de soltar, de dejar en libertad mediante el pago de un precio. Y Cristo nos soltó de las garras del pecado que nos tenía atrapados, nos soltó. Él puso ese precio, su sangre preciosa. Como dijo Pedro, no fue ni con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Ese fue el precio de nuestra libertad. Y ahora Cristo, en esta palabra lutró, Él nos puso en libertad. Y ahora usted y yo, al igual que el esclavo de Éxodo capítulo 21, después de 6 años de trabajar para su amo, ese esclavo decidía irse libre, o si consideraba que su amo fue bueno con él, le iba a servir voluntariamente para siempre. Cristo nos compró, nos dio la libertad. Y ahora ustedes, ahora, en este momento, a través de estas máquinas, de este sistema extraño de comunicación y predicación, nosotros ahora tenemos que decidir que somos libres por Cristo y salvos por Cristo. Si vamos a vivir para nosotros o si vamos a reconocer que nuestro Señor, nuestro amo fue bueno y vamos a vivir voluntariamente para siempre, para Él. No para nosotros, no persiguiendo mezquinos intereses, sino de tener una vida y para siempre, para Él. Cristo nos hizo libres. Y esta es la hora de las orejas sangrantes. Así como en el Antiguo Testamento el esclavo liberado mostraba la sangre en la oreja y la marca que le dejaba la oreja, la lesna, al horadarlo. Así nosotros podemos mostrar la marca del sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos propiedad de Dios. Por lo tanto, nos corresponde vivir para Dios. Si usted cae en la trampa, en el engaño de querer vivir para usted, para sus placeres, para sus proyectos,
Más de una vez se dará la cabeza contra la pared y más de una vez morderá el polvo de la derrota. El hacer su propia voluntad no es un asunto de sabio. El hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice la Biblia, esa es nuestra ganancia. ¿Qué quiere, vivir para usted o quiere vivir para Dios? Si usted puede reconocer hoy que el Señor Jesús, su Salvador, su amo, su Señor fue bueno, entonces hay que decirle, si nunca lo dijo, en un sentido figurado: Señor, perfora mi oreja y hazla sangrar. Y esa oreja sangrante va a ser el testimonio de que te voy a servir por siempre, de que te voy a ser fiel a pesar de las tormentas y los tormentos de la vida, a pesar de las dificultades y de lo cuesta arriba que se ponga la vida. Yo te voy a servir, Señor, yo te voy a seguir. Es la hora de irse libre y hacer su vida, o es la hora de venir a Cristo y decirle: aquí estoy, Señor, úsame, quiero ser tu esclavo, tu siervo, para siempre. Y es una decisión voluntaria que me sale del corazón, porque reconozco que tengo un Salvador, tengo un amo, tengo un Señor que ha sido bueno conmigo. Vamos a orar al Señor, y quizás este día puede ser un día memorable para usted. Quizás este día, como otras reuniones, usted entró y aquí estamos a través de esta máquina, pero quizás hoy pueda ser un día diferente para usted, un día memorable, un día que marque un antes y un después. Si de todo corazón toma la otra parte de la cruz, ya sé que usted es salvo, ya sé que esa parte de la cruz la entendió bien y se apoderó, pero la otra parte, la que implica que voy a entregar mi vida para servirle, ese es el paso que quizás le falte dar a usted en su vida para ser un creyente completo, para ser un creyente que puede exhibir su oreja sangrando, su marca en el cuerpo, de que le va a servir a Cristo, porque su Salvador, su amo, su Señor, está con usted. Si es esa su decisión, yo voy a pedirle que me acompañe en oración. Y vamos a terminar todos ahí con una oración. Pero si Cristo está llamando hoy para el servicio, ya le llamó para ser salvo, ya le llamó para ser santo, pero en esta mañana le está llamando para que sea usted su siervo, y su siervo voluntario, no por el otoño ni el invierno, sino para siempre, un siervo voluntario del Señor. Vamos a orar al Señor en esta parte, si todos podemos ahí donde estamos, cerrar nuestros ojos y vamos a estar hablando con Dios. Señor, te damos las gracias en este día por esta comunión que podemos tener y por tu palabra, que es viva y es eficaz. Y oramos para que ella hoy haya hablado a nuestra vida y haya hablado a nuestro corazón, que muchas veces es duro, que muchas veces, Señor, se opone a hacer tu voluntad. Que tú obres en cada uno de los que está oyendo este mensaje y que hoy podamos acercarnos a la cruz una vez más, pero con una actitud de siervo, una actitud de servicio, una actitud de reconocimiento de que tú eres bueno y que te queremos servir por siempre, Señor. Obra en cada vida, obra en cada corazón, y que podamos tomar esa gran decisión de vivir para ti, Señor. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas, y todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.